Buenas noches, vamos a ir empezando con la auxiliatura. Entonces, hoy vamos a ver lo que es el tema de hidrodinámica y hidrostática, ¿no? Vamos a hacer un modelo de examen. Entonces ya saben, cualquier duda que tengan lo pueden escribir o pueden activar su micrófono. El modelo de examen ya lo pasé al grupo, yo al grupo del BI. Ahí va, ese es el modelo que vamos a hacer hoy. Después lo voy a subir a YouTube y lo voy a pasar la grabación. Bien, entonces empecemos. El primer ejercicio dice, una esfera de madera de 10 de radio tiene una densidad de 0,8 gramos centímetro cúbico y flota sobre una superficie de agua. Calcular el empuje, la fracción del volumen sumergido y la fuerza que se debe aplicar en la parte superior para sumergirla totalmente. Bien, en este caso tenemos una esfera. Tenemos aquí una esfera. Esta es una esfera. Esta esfera tiene un radio, ¿no? Un radio R. El radio de la esfera es 10 centímetros, ¿ya? 10 centímetros de radio. Eh, Tiene una densidad, ¿ya? Es una esfera de madera, por lo tanto esta es la densidad de la madera, 0,8 gramos centímetro cúbico. Y flota sobre la superficie de agua, ¿no? Flota sobre agua, aquí, ¿no? Sobre agua, entonces agua. Densidad del agua, 1 gramo centímetro cúbico. Entonces, de fórmula nomás. Nos dicen calcular el empuje, la fracción de volumen sumergido y la fuerza que se debe aplicar en la parte superior para sumergirla totalmente. Para el inciso B nos dice solamente la fracción, ¿no? De volumen sumergido. No nos dice que calculemos el volumen sumergido. O sea que nos quiere que saquemos el porcentaje. Bien, obviamente hay una parte que es la parte sumergida, ¿no? La parte sumergida. Esta parte de acá es el volumen del cuerpo sumergido. Entonces, vamos a analizar el sistema. Obviamente, esta esfera va a tener un peso, ¿no? Masa por gravedad, y debido al fluido, el fluido va a ejercer una fuerza contraria al peso, ¿no? Que se llama empuje, que es la fuerza que siempre se da cuando un cuerpo se sumerge en un fluido. Y esas son las únicas dos fuerzas que actúan, ¿no? Peso, empuje. Entonces, aquí nosotros podemos aplicar, como este es un problema físico que está estático, o sea que no hay movimiento. Al no haber movimiento, nosotros podemos aplicar lo que es la primera ley de Newton, que nos dice que para todo problema que no haya movimiento, todo ejercicio que sea estático, se puede aplicar que la suma de todas las fuerzas es igual a cero, ¿no? En este caso, eh, el ingeniero Ceballos lo hace así, el empuje siempre lo toma como negativo y el peso como positivo. Entonces peso positivo, empuje negativo igual a cero, el peso igual al empuje, nos queda esto, ¿no? En el primer caso, bueno, tenemos esto, el empuje es igual a masa por gravedad al peso, pero también sabemos, hay una fórmula de empuje, que es esta, el empuje igual es a la densidad de líquido por el volumen del cuerpo sumergido por gravedad. Estas son las dos maneras de calcular el empuje, ¿no? Con la densidad de líquido, volumen del cuerpo sumergido por gravedad. Bien, para el primer caso solamente queremos calcular el empuje. Tenemos la densidad de líquido, mm, la densidad del líquido lo tenemos, es agua. Tenemos el volumen del cuerpo sumergido, el volumen del cuerpo sumergido no lo tenemos. Y la gravedad, bueno, siempre es dato, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Tenemos que calcular el volumen del cuerpo sumergido, ¿no? El volumen del cuerpo sumergido. Eh, para calcular el volumen del cuerpo sumergido, sabemos que densidad es igual a masa sobre volumen. En este caso, volumen sería igual a masa sobre densidad. Pero este es el volumen del cuerpo total. También hay otra formulita. Debido a que tenemos el radio de la esfera, no tenemos nosotros el radio de la esfera, este de acá. Con este radio podemos igual calcular el volumen. El volumen de la esfera por fórmula es igual a 4 tercios pi radio al cubo, ¿no? Esto es fórmula de volumen de la esfera. 4 tercios pi radio al cubo. Entonces lo único que hacemos acá es reemplazar por los datos, ¿no? Vamos a reemplazar.
el volumen de la esfera va a ser igual a 4 tercios pi radio 10 centímetros al cubo. Esto nos va a dar el volumen de la esfera, pero nos lo va a dar en centímetro cúbico, ¿no? En centímetro cúbico. Vamos a ver cuánto son. Por pi por 10 al cubo. Ya. Me sale 4188,8 centímetros cúbicos. Bien, este es el volumen de la esfera, pero lo vamos a llevar a sistema internacional para trabajarlo bien. Entonces 0,1 metro, le vamos a poner en metro, en vez de 10 centímetros, metro. Y nos va a salir ahora 4,19 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿no? Ahí está, el volumen de la esfera en metros cúbicos. Ahora, acá hay un pequeño truco, digamos, un pequeño tip para sacar el volumen sumergido de manera rápida, ¿ya? Siempre va a haber una relación entre el volumen sumergido y la densidad de la esfera. Siempre. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí nos podemos dar cuenta de manera lógica. Este es un pequeño hack, digamos. Si la esfera tiene la densidad de la esfera es igual a la densidad del agua, ¿qué pasa? La esfera se hunde, ¿no? Se hunde y, bueno, permanece aquí en estado de equilibrio, ¿no? No llega ni al piso, ni tampoco sale a flote, se queda ahí. ¿Y qué pasa si la densidad de la esfera es mayor a la densidad del agua? Bueno, ya sabemos que se hunde, ¿no? Se hunde obviamente. Y si es menor, obviamente flota, ¿no? Entonces, ¿pero qué tanto flota? Para sacar eso, si nosotros digamos que la densidad de la esfera fuera, digamos en sistema internacional, 500 kilogramos metro cúbico, y la densidad del agua sabemos que es 1000 kilogramos metro cúbico, aquí podemos ver una relación. Entre la densidad de la esfera y la densidad del agua hay una relación del 50%, ¿no? ¿Por qué? Porque la densidad de la esfera es 50% de la densidad del agua. Y esto se refleja en el volumen sumergido, ¿ya? Quiere decir que el 50% está sumergido y obviamente el otro 50% está a flote. Quiere decir que este es el 50% del volumen de la esfera. Y así de manera directa, al ojo, lo podemos hacer. Si digamos que la densidad de la esfera es 800 kilogramos metro cúbico, ¿qué pasa aquí? Entonces aquí podemos ver que hay una relación, ¿no? Una relación del 80%. Este es el 80% de la densidad del agua. Por lo tanto, el volumen sumergido es el 80% del volumen de la esfera, ¿no? De manera directa. Entonces, sabiendo ese truco, podemos ver, ¿no? La densidad de la madera es 0,8 gramos centímetro cúbico. Esto sabemos que es 800 kilogramos metro cúbico en el sistema internacional. Y la densidad del agua es 1 gramo centímetro cúbico. Nosotros ya sabemos que esto es 1000 kilogramos metro cúbico. Por lo tanto, podemos decir que el volumen sumergido es igual al 80% del volumen de la esfera, ¿no? De manera directa lo podemos sacar, ¿no? De manera directa. Bien, entonces, tenemos que el volumen sumergido es igual a 0,8 del volumen de la esfera, ¿no? De la esfera. Es el volumen sumergido o el volumen del cuerpo sumergido. Si no lo quieren hacer así, digamos que no lo quieren hacer de manera directa y quieren hacer los pasos, les voy a mostrar los pasos. Los pasos son estos. Nos quedamos acá, ¿no? Nos quedamos en empuje igual masa por gravedad. Dijimos que la densidad era igual a masa sobre volumen, por lo tanto la masa es igual a densidad por volumen, ¿no? Despejamos masa. Y en vez de poner masa, ponemos densidad. ¿De qué? Esta masa por gravedad es el peso, ¿no? ¿Pero el peso de qué? El peso de la esfera. Por lo tanto, esta densidad es la densidad de la esfera. ¿Por el volumen de qué? Por el volumen de la esfera, por la gravedad, ¿no? En vez de masa pusimos densidad por volumen. Si era la masa de la esfera, obviamente tiene que ser la densidad y el volumen de la esfera. Y eso pusimos.
¿Y a qué era igual el empuje? Aquí está la fórmula de empuje. Densidad de la esfera, volumen de la esfera, gravedad. En vez de poner empuje, ponemos su fórmula, que es densidad de líquido, volumen del cuerpo sumergido por gravedad. Se van las gravedades, ¿no? Porque esta que está multiplicando puede pasar a dividir y chao, ¿no? ¿Qué nos queda? Densidad de la esfera, volumen de la esfera, igual, densidad de líquido, volumen del cuerpo sumergido. Despejamos volumen del cuerpo sumergido. Volumen del cuerpo sumergido va a ser igual a la densidad de la esfera por el volumen de la esfera entre la densidad de líquido. Y aquí ya nos podemos dar cuenta que nos estamos acercando a esto. Volumen del cuerpo sumergido, densidad de la esfera, 800. Densidad de líquido, 1000. Por volumen de la esfera, bueno, lo dejamos como volumen de la esfera. 800 entre 1000 es lo que les dije, ¿no? El tip directo, esto es 0,8. Y es exactamente lo mismo, solamente que nos ahorramos paso. No nos ahorramos paso. Pueden hacerlo si quieren así, de manera que saquen la fórmula, o lo pueden hacer al ojo. No hay problema. Entonces, ya una vez que ya sabemos de dónde salió esta fórmula, continuamos. Entonces, el volumen, el empuje es con el volumen del cuerpo sumergido. Y el volumen del cuerpo sumergido dicen que es igual a 0,8 del volumen de la esfera. Entonces, calculemos eso. El volumen del cuerpo sumergido es 0,8 volumen de la esfera. Lo hemos calculado acá arriba, 4,19 por 10 a la menos 3. 4,19 por 10 a la menos 3. Ahí está. Y con eso tenemos el volumen del cuerpo sumergido. Vamos a ver cuánto sale. Sale 3,35 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Listo. Este es el volumen del cuerpo sumergido en metro cúbico. Ahora este volumen lo reemplazamos en el empuje. Densidad de líquido, 1000. Volumen del cuerpo sumergido, 3,35 por 10 a la menos 3. 3,35 por 10 a la menos 3. Gravedad, 9,8. 9,8. Listo, con esto tenemos el empuje. Sería 1000 por 3,35 por 10 a la menos 3 por 9,8. Saldría el empuje de 32,83 newton. Este sería el empuje. Nada más. Ese sería el empuje. Nada más. Bien. Una vez que nosotros ya tenemos el empuje, el inciso A nos dice la fracción del volumen sumergido. Bueno, la fracción del volumen sumergido es el 80%, ¿no? Ya lo hemos calculado acá. El volumen del cuerpo sumergido es igual al 80% del volumen de la esfera. Listo. Solo nos piden la fracción. Esta sería la respuesta. Ahí está. Bien. La fracción de volumen sumergido. La fuerza que se debe aplicar en la parte superior para sumergirla totalmente. Ya. Entonces, la fuerza que se debe aplicar aquí en la parte de arriba, ¿no? Para que se sumerja totalmente. Entonces vamos a volver a graficar la esfera. Aquí. La graficamos. ¿No? R. Pero ahora la ponemos la sumergida totalmente. Sumergida totalmente, ¿no? Bien. Volvemos a hacer el análisis de fuerza. Aquí va a haber el peso, va a haber un empuje y va a haber una fuerza F, ¿no? Que se está aplicando. Entonces esas son las tres fuerzas que hay, ¿no? Las tres fuerzas que hay. Volvemos a hacer el análisis de sumatorio de fuerzas igual a 0. Ponemos, como les estaba diciendo, el empuje como negativo, la fuerza F más el peso como positivo y el empuje negativo. Nos queda así. Bien. La fuerza F es lo que queremos calcular. Entonces podríamos despejar. Nos va a quedar empuje menos peso. El peso es masa por gravedad. El empuje, no sabemos cuánto es el empuje. El empuje ha cambiado, ¿no? El empuje ha cambiado. Por si acaso, este empuje
no es el mismo que este empuje. Ese es un error que cometen varios en su examen. Es un error que cometen varios en su examen. Este empuje es otro empuje. ¿Por qué? Porque ya se ha sumergido totalmente. Por lo tanto, este empuje cambió. No es lo mismo que este. Algunos agarran, ponen en E, ponen este valor y está todo mal. Está todo mal porque no es 32,83. Este es el empuje para esta situación. Ahora, para esta situación hay otro empuje. ¿Ya? Hay otro empuje. Entonces, vamos a ver cuánto sale. El empuje dijimos que era densidad de líquido, volumen del cuerpo sumergido, gravedad. En este caso, ¿tengo la densidad de líquido? Sí. ¿Tengo el volumen del cuerpo sumergido? Sí, está acá. No, perdón. El volumen del cuerpo sumergido, ahora en esta ocasión, el volumen del cuerpo sumergido es igual al volumen de la esfera, porque toda la esfera está sumergida. Por lo tanto, el volumen del cuerpo sumergido es el volumen de la esfera. Ya puedo poner volumen de la esfera, gravedad. ¿Tengo la densidad de líquido? Sí. ¿Volumen de la esfera? Sí. ¿Gravedad? Sí tengo. Bien. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? En vez de empuje ponemos densidad de líquido, volumen de la esfera, gravedad, menos. En vez de masa, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner esto de acá, que era densidad de la esfera por volumen de la esfera por gravedad, ¿no? En vez de masa, gravedad, poníamos esto, por gravedad, ¿no? Y aquí podemos hacer una pequeña factorización de volumen de la esfera, gravedad, densidad de líquido menos densidad de la esfera. ¿Listo? Entonces, la fuerza necesaria va a ser igual al volumen de la esfera, que el volumen de la esfera es 4,19 por 10 a la menos 3. 4,19 por 10 a la menos 3. Por la gravedad, 9,8. Densidad de líquido, 1000. Volumen de la densidad de la esfera, 800. Listo. Todo en sistema internacional, o sea, nos va a dar Newton. Vamos a ver cuánto sale. 4,19 por 10 a la menos 3 por 9,8 por 1000 menos 800. Saldría 8,21 newtons. Esa es la fuerza necesaria que tenemos que aplicar para que la esfera se sumerja totalmente. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Todo claro? Bueno, si tienen dudas ya saben, escriben. Hacemos el segundo. Un recipiente cilíndrico abierto a la atmósfera tiene un radio de 10 centímetros y contiene agua a una altura de 30 centímetros. Se vierte aceite de densidad 0,8 gramos centímetro cúbico y alcanza una altura de 20 centímetros. Calcular la presión hidrostática sobre la base del cilindro y la fuerza que actúa sobre la base. Ya. Tenemos aquí un cilindro. Nos dice, tenemos aquí un cilindro. Este cilindro tiene un radio, aquí hay un radio del cilindro de 10 centímetros. Contiene agua a una altura de 30 centímetros y luego se vierte aceite y alcanza una altura de 20. Bien, tenemos acá agua, una altura de 30 centímetros y luego se vierte aceite y alcanza una altura de 20 centímetros, ¿no? Calcular la presión hidrostática sobre la base del cilindro, ya, o sea acá, esta es la base, la presión hidrostática ahí. Como nos dice solamente presión hidrostática, es la presión que ejercen los fluidos o la presión que ejercen los líquidos. Bien, la presión hidrostática en la base va a ser igual a la presión hidrostática del agua más la presión hidrostática del aceite, ¿no? La presión que va a ejercer el agua más la presión que va a ejercer el aceite. Nada más. No tomamos en cuenta la presión atmosférica, porque nos está diciendo la presión hidrostática, no la presión total. Bien, entonces presión hidráulica. La
presión hidráulica o presión hidrostática del agua. Densidad del líquido, gravedad, altura del agua. Presión hidrostática del aceite. Densidad del aceite por gravedad por altura del aceite, ¿no? Bien. Entonces aquí podemos hacer una pequeña factorización. La presión hidrostática en ese punto va a ser, factorizamos gravedad, densidad bueno, este es del agua, densidad del agua, por la altura del agua, más densidad del aceite por la altura del aceite. Listo. Con esto obtenemos 9,8 densidad del aceite. Bueno, 0,8 gramos centímetro cúbico. Nosotros sabemos que esto es 800 en internacional. Altura del agua, 30 centímetros. Nosotros ya sabemos que, perdón, a ver, agua. Perdón, agua no, agua es 1000. Altura del agua, 0,3. Densidad del aceite, 800. Altura del aceite, 0,2. Listo. Con esto calculamos la presión hidrostática en la base. 9,8 multiplicado 1000 por 0,3 más 800 por 0,2. Saldría 4.508 pascales. Esta sería la presión que se ejerce en la base. Nada más. Este sería el inciso A. Bien, inciso B. La fuerza que actúa sobre la base. Bueno, fuerza. Sabemos que la presión es fuerza sobre área, ¿no? En este caso queremos la fuerza. La fuerza va a ser presión por área. La fuerza que actúa sobre la base. En este caso tenemos que tomar en cuenta todas las presiones, tanto la presión hidráulica o hidrostática, que es la que hemos calculado, más la presión manométrica, ya la presión manométrica. Por lo tanto, acá va a ser fuerza igual presión. Acá va a estar la presión hidráulica más la presión atmosférica por el área, ¿no? Y el área es igual a pi por radio cuadrado, el área de un círculo. Bien, la presión hidrostática es igual a 4.508. Presión atmosférica siempre es la misma, 101.325 pascales. Por pi, radio 10 centímetros, 0,1 al cuadrado. Y con eso tenemos la fuerza en Newton. Vamos a ver cuánto sale. 4.508 más 101.325 por pi por 0,1 al cuadrado. Sería la fuerza de 3.324,8 newtons. Ya, esa es la fuerza sobre la base, tomando en cuenta la presión atmosférica. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Todo claro? Bien. Para este punto, obviamente no tienen que estar 0, ¿no? Porque si están 0, 0, 0, 0, no van a entender esto, ¿no? Todo claro. Bien. El último ejercicio. Una prensa hidráulica tiene radios de 15 y 30 centímetros. Se aplica una fuerza de 100 newton en el pistón angosto. Calcular qué peso puede levantar el pistón ancho y las presiones en cada pistón. Bien, tenemos acá una prensa hidráulica, como nos dice. Ahí está. Ahí está, ¿no? Nos dicen una prensa hidráulica tiene radio de 15 y 30. Entonces, la parte chiquitita tiene un radio de 15 centímetros. Y la parte grande tiene un radio de 30 centímetros. Se aplica una fuerza de 100 newton en el pistón angosto. O sea, acá va a venir una fuerza 1, digamos de 100 newtons, ¿no? ¿Qué peso puede levantar en el pistón ancho? ¿Cuál es la fuerza que
que se va a levantar en el pistón ancho. Nos piden qué peso puede levantar el pistón ancho y las presiones en cada pistón. Bien, aquí, obviamente esto está lleno de un líquido, puede ser agua, un líquido hidráulico. Y como este es un líquido o un fluido en contención, que no tiene escape, y es un fluido no newtoniano, digamos, en este sistema se puede aplicar el principio de Pascal. ¿Qué nos dice el principio de Pascal? Que para todo fluido no viscoso que esté encerrado, la presión en todos los puntos es la misma. ¿Qué quiere decir? Que la presión en este punto es la misma que la presión en este punto, en este punto, en este punto. En todos los puntos de este fluido, la presión es la misma, en todos los puntos. Entonces, eso nos dice el principio de Pascal. Y eso aplica a este punto y aplica a este punto, ¿no? A todos los puntos en sí. Entonces, lo vamos a llamar aquí, digamos, punto 1. Digamos que lo llamamos aquí punto 2. Entonces, si la presión es la misma, podemos decir que la presión en el punto 1, a ver, presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2, ¿no? Este es el principio de Pascal. Bien, ¿a qué es igual la presión? A fuerza sobre área. Fuerza 1 sobre área 1. Igual fuerza 2 sobre área 2. Bien, lo que nos pregunta es cuál es la fuerza que se puede levantar en el pistón ancho. En este caso, la fuerza 2. La fuerza 2 va a ser igual a la fuerza 1 sobre el área 1 por el área 2. Bien, fuerza 1 es 100 newtons. Área, pi por, en este caso, radio minúscula al cuadrado, por pi por radio mayúscula al cuadrado, ¿no? El área 2. Bien, se van los pi, nos va a quedar fuerza 2 igual 100 newtons, R minúscula al cuadrado por R mayúscula al cuadrado. Bien, 100, R minúscula 15, esto es 0,15 al cuadrado por 30, 0,3 al cuadrado. Y con esto calcularíamos la fuerza que va a levantar. La fuerza que va a levantar 0,15 al cuadrado por 0,3 al cuadrado. Me va a salir 400 newtons. Quiere decir que con 100 newtons de fuerza va a poder levantar 400 newtons de peso, ¿no? En este otro punto. Eso nos dice. Nada más, nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? Sí, ahí era necesario convertirlo a metro, o no se podía hacer con centímetros nomás. Pasa que la fuerza está en newton. Por eso es necesario. Ya, gracias. Ya. Bueno, igual, sí, tenés razón. Pasa que aquí, si la fuerza 2, 100, si le poníamos 15 centímetros acá, 15 centímetros al cuadrado, y le poníamos acá 30 centímetros al cuadrado, y newton, lo que iba a pasar acá es que, bueno, esto iba a dar centímetro cuadrado, y aquí iba a dar centímetro cuadrado, y acá iba a seguir en newton, se va centímetro cuadrado con centímetro cuadrado. No iba a afectar. Sí, se puede trabajar en este caso con centímetros. Estaríamos mezclando así sistema internacional con sistema CGS. Se puede, si ustedes se dan cuenta, digamos que se va a eliminar con su análisis dimensional que hagan, pero si no, es mejor que lo trabajen todo en un sistema.